Muy buenos días a todos y a todas. Soy Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un gusto estar con todos ustedes para este nuevo webinario sobre un tema importantísimo, escenarios en torno al futuro del periodismo en la era de la inteligencia artificial, que está causando una enorme disrupción a todo nivel y en la industria del periodismo, por supuesto. Tenemos con nosotros un invitado de lujo, Mariano Blechman, es fundador de Media Party y CEO de SmartStory.ai, y además una voz influyente en los temas de intersección entre periodismo, innovación y tecnología en América Latina. Mariano es el fundador de Media Party, que es una gran reunión en la intersección entre tecnología y medios, que este año, ya en su decimotercera edición, se realizará en Buenos Aires del 2 al 4 de octubre. La registración gratuita empieza a partir de mañana y convocamos a todos los que quieran participar a esta excelente reunión, que siempre tiene cosas muy interesantes. Mariano nos acompañó recientemente en la conferencia SIPConnect, que se realizó en Miami del 15 al 18 de julio. Es la conferencia de la SIP sobre el tema de la transformación digital de los medios, ya en su 11ª edición, que obviamente en las dos últimas ediciones estuvo transversalmente cortada por los temas de la inteligencia artificial, ¿no? Y allí Mariano nos dejó temas muy interesantes que seguramente hoy va a volver a analizar y a tratar con su perspectiva muy aguda, ¿no? Que tiene que ver con una mirada, yo diría, provocadora del impacto de la inteligencia artificial en el futuro del periodismo. Mariano ve, de acuerdo a lo que nos contaste, Mariano, algunos escenarios preocupantes, ¿verdad? Como, como pueden ser la proliferación de los deepfakes, ¿no? El tema de las redacciones autónomas operadas por inteligencia artificial y el auge de audiencias con contenidos sintéticos. Mariano habló y mencionó la idea de la posibilidad de que esto desemboque en una democracia sintética y advirtió al mismo tiempo lo importante de distinguir entre un entorno cada vez más manipulado de la inversión en neurociencia aplicada a los medios crecerá de manera exponencial. Pero obviamente Mariano también planteó un escenario que él eh, calificó como esperanzador, ¿no? Un Ujú. periodismo que gracias al uso estratégico de la inteligencia artificial pueda mejorar la producción, la distribución, la verificación de contenidos, y destacó la importancia de formar comunidades reales, automatizar procesos sin perder, y esto lo destacó, calidad, ¿no? Y apostar por modelos de negocios que valoren la verdad como un bien escaso y preciado. Eh, Bien, Mariano, como decía recién, es fundador y director de esta conferencia de innovación en medios Media Party, y cofundador de Smart Story AI, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de las noticias. En Argentina estuvo a cargo de la estrategia digital del Grupo Octubre, a cargo de operaciones de 18 productos, y fue becario del Centro Internacional de Periodistas. Un gusto tenerte con nosotros, Mariano, muchas gracias. Y bien. ciertamente este webinario será apasionante para todos los que nos acompañan de distintos lugares de América Latina. Adelante, Mariano, muchas gracias. Bueno, espectacular, Carlos, la presentación. Voy a pasar a compartir pantalla, así que me avisan si se ve correctamente.
Ahí va. Y Perfecto. con lo cual dejo de ver el chat, así que si hay preguntas ahí, seguramente Carlos o Horacio me lo van a poder contar. Muchas gracias a todos y todas. Estuve viendo ahí que hay varios nombres conocidos, así que gracias por estar y por participar. Y el nombre de la charla, del webinar, tiene que ver con escenarios Black Mirror o escenarios White Mirror. Y como vivimos en un mundo de inteligencia artificial, pero también de una cultura de consumo Netflix, me parecía que era una buena forma de poder, de alguna forma, explicar que vivimos en escenarios distópicos y utópicos al mismo tiempo. Lo que voy a contar ahora son 10 escenarios que tienen que ver con, bueno, como nos gusta el periodismo, capítulos de no ficción sobre el futuro del periodismo y también algunas ideas para empezar a comenzar a rediseñarlo. Mientras estén en esta charla, los invito y las invito a que se prohíban, como decía, está prohibido prohibir, bueno, está prohibido pensar que esto no va a ser posible. Dejen de lado un poco los preconceptos o la forma de entender cómo vemos la realidad y permítanse jugar un poco más dentro del mundo Julio Verne de las cosas. Como contó Carlos, me gusta hace ya bastantes años trabajar en cómo la tecnología puede aportar al ecosistema de innovación y mejorar la calidad de la información y tener lo que llamamos una verdad sustentable. Y también es el uso de la palabra verdad es una provocación porque, bueno, ¿quién sabe qué es cierto y qué no es cierto en este contexto? Paso rápido el trabajo que vengo haciendo, porque ya lo contó Carlos. Y antes de arrancar, quería contar este concepto que aprendí de alguna forma, que había una forma de marcar lo que hacíamos tanto del periodismo como dentro de las comunidades que fuimos generando, que es esto del pensamiento a futuro. Cómo imaginar escenarios posibles y actuar en consecuencia. Y una de las cosas que vamos a ver en esta presentación, en este webinar, es contarle un poco de estos escenarios, pero también cuál es la metodología para llegar a estos escenarios. Y esta es una versión súper simplificada de esta metodología que tiene que ver con encontrar esas señales de eso que está pasando. Mucho de lo que hacemos como periodistas, yo en una época trabajaba como dirigiendo el área de tecnología de un medio y gran parte de lo que hacíamos era tratar de entender qué estaba pasando, qué iba a pasar, cómo esas innovaciones impactaban en la sociedad, ¿no? De las señales se pasa a las fuerzas impulsoras, es poder tratar de entender qué inversiones se están haciendo, qué tendencias fuertes están ocurriendo para que eso que detectamos como una señal o una señal débil finalmente se desarrolle y gane, ¿no? Y por último está el tema de los escenarios. Entonces, si tenemos señales débiles, hay gente invirtiendo y hay adopción de estas tecnologías, una cosa es pensar lo que está pasando ahora, pero el esfuerzo cognitivo de saber qué puede pasar en 3 a 5 años o incluso en 15 años, en donde ya sí entramos en la etapa de la ciencia ficción, porque realmente cada vez es más difícil poder prever lo que va a pasar en 10 o 15 años. Pero eso es un marco teórico para pensar y que ayuda a las organizaciones y a las personas a ordenar toda la información y todo ese ruido que está ocurriendo. El, el primer trabajo donde yo participé oficialmente en un proceso así fue en abril del 2024, donde la Open Society Foundation organizó un seminario de 3 días para unas 60 personas, 40 que teníamos que postular escenarios y en función de, bueno, supongo que del tipo de escenarios que se presentaron y la diversidad, durante 3 días en un hermoso hotel en Italia nos juntamos a pensar qué podía pasar con el futuro del periodismo, con un proceso bastante interesante y eso dio lugar a un reporte que está publicado en internet, ahí les dejo la URL, que tiene que ver con esto de qué puede pasar de acá al 2040. Tengo que advertirles que muchas de esas cosas que nosotros pensamos en abril del 2024, que pensábamos que iban a ocurrir en 3 a 5 años, ocurrieron en un año y medio o en 2. Otro de los trabajos donde ahí ya tuve una participación más activa, que fue con una
comunidad de inteligencia artificial que se llama LAIA, Laboratorio Argentino de Inteligencia Artificial, y en marzo publicamos un trabajo de futuros en donde hay 4 escenarios que ya no son solo de medios, sino también de trabajo, de propiedad intelectual, de geopolítica, etcétera, que los invito a ver. Y el tercero de los reportes en donde yo no tengo ningún involucramiento, pero me parece una referencia, es este del AI 2027, Future Thinking, que es un trabajo muy serio sobre digamos, que básicamente tiene que ver con hacer una serie de entrevistas en distintos sectores de la industria y sobre eso generar una narrativa de lo que puede pasar. Bien, vamos ahora eh, a los escenarios Black Mirror, a la distopía. Y empiezo con esta etapa del diario La Razón, que es del 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe de Estado en Argentina. Y empezaba con esta frase que una frase histórica y que muchas veces se trae a colación, es inminente el final, todo está dicho. Un título que no decía nada y lo decía todo. Y una portada gris y aburrida, con una foto muy chiquita, eh, y que parecía que, bueno, venían años oscuros. Escenario número 1 que quiero contar y que quiero plantear tiene que ver con que estamos llegando al final de la realidad, ¿no? Y entonces vuelvo a la señal. Si ustedes se ponen a pensar en todas esas herramientas de tecnología, yo solamente estoy contándoles una que es una que se llama Murph AI y que hace pequeñas modificaciones en la voz, en los textos, etc. Y lo que puede pasar en este contexto es que no solo sorprendernos por la gran deepfake que es fácil de identificar, sino empezar a tener esta fatiga de realidad que implica no saber si lo que estamos viendo está ocurriendo o no está ocurriendo. Y eso, digamos, el escenario posible es, por supuesto, es no saber y como si fuera un acto de magia, dejarnos engañar o asumir que todo es falso y que necesitamos entender, hacer un esfuerzo cognitivo para saber qué está pasando. El, el otro escenario que se desprende de las señales débiles es que las redacciones van a ser autónomas. Y yo imagino que muchos de los que están acá, de las que están acá, ya incorporaron herramientas de inteligencia artificial en los procesos, ya no solo para simplificar procesos de generación de contenido, de grabaciones o incluso de creación de contenido, sino también en convertir las herramientas de inteligencia artificial en una especie de sistemas operativos de la organización. Y acá traigo como ejemplo simplemente una herramienta que se llama Suno AI, que es una herramienta japonesa que lanzó hace poco. Yo estuve trabajando con ellos en una consultoría para ver cómo ingresaban ellos al sistema de publishers y de medios en el mundo. Y básicamente son herramientas donde los sistemas operativos de las empresas no solo son sistemas de gestión, sino que uno conversa con ellos y puede definir, por ejemplo, en una redacción, tenemos un objetivo, cubrir los temas de economía y que esta herramienta que está en el medio entre las personas y lo que pasa pueda empezar a tomar decisiones, a administrar tareas, a organizar equipos, etcétera. La evolución de eso, si tenemos en cuenta que muchas de las partes del proceso de creación de contenido se está empezando a automatizar y las herramientas son cada vez más poderosas en detectar tendencias, en analizarlas, en comprender lo que pasa, en mirarlas, etcétera, es que el valor, digamos, único de poder contar lo que pasa es muy probable que se pueda modificar y que no haya, digamos, que sea muy rápido, que aparezcan grandes competidores globales, que puedan contar lo que pasa y que lo puedan contar incluso de forma eficiente, ordenada, verificada, etcétera, y que tengan muy pocas personas en el proceso. El tercero de los puntos tiene que ver con la manipulación y uno de los escenarios posibles tiene que ver con esto de la manipulación permanente, ¿no?
Yo contaba en la SIP en SIP Connect contaba que Apple ya patentó dentro de sus iPods, perdón, de sus Airphones, la posibilidad de detectar digamos, señales de electroencefalograma, ¿no? O sea, la posibilidad de saber si una persona si está enojada, si está triste, está cansada, está irritada, etcétera, y poder modelar el contenido que se distribuye a partir de esa información. Y eso es simplemente tecnología que se incorpora en los auriculares de un iPhone y que empieza a emitir esas señales. Otra herramienta, otra señal que va en ese sentido es esta que estoy contando acá, que es una herramienta que se llama SIDTAG, que básicamente lo que hace es poder tener información sobre no solamente qué están viendo y cómo lo están viendo, sino cuáles son las emociones que están generando esas, en este caso, publicidades, y poder modelar publicidades que generen las emociones que las marcas quieren. Esto que se genera o se desarrolla como parte de como de una necesidad de mercado, como de una innovación, si nosotros podemos traspolar y ver que esto evidentemente está creciendo y que va a haber inversión en neurociencia, estamos en 2025, se espera que para el 2034 se triplique o más la cantidad de inversión que hay en el mundo de neurotecnología. Pareciera ser que es una tendencia que va a crecer y que cada vez va a ser mejor y cada vez va a ser más desarrollada. Por supuesto, la neurociencia tiene un montón de aplicaciones que no son solo la manipulación, pero es evidente en este contexto que la necesidad de vender y de hacer eficiencia de procesos de poder tener tanta información sobre cómo funciona el cerebro va a fortalecer este escenario. El número 4, que tiene que ver con las audiencias sintéticas. Esto ya empieza a ser un problema para los medios, empieza a ser un problema también para la industria publicitaria. Y una cosa que muchos ya deben saber es que está apareciendo esto que se llama el Model Context Protocol, que es una forma en la cual las máquinas conversan entre sí, ¿no? O sea, no solo se trata de scrapear y de tener un sistema de scrapping de la información, sino que las máquinas pueden conversar entre sí. Uno le puede pedir a una máquina que vaya a comprar unas zapatillas y la máquina va y lo hace como si fuera un navegador. El, el, la evolución de eso tiene que ver con que, con que va a ser cada vez más difícil saber si las audiencias que tenemos son reales o no son reales. Y eso sumado a que el contenido va a ser infinito, y acá cuento un poco de Smart Story, que es una herramienta que empezamos a trabajar hace 2 o 3 años, empezamos antes de que explotara ChatGPT y en algún momento antes de que se abriera al público ya veníamos haciendo algunos experimentos, pero tenían modelos previos de Machine Learning, es decir, de clusterización de contenidos para poder entender lo que estaba pasando. Encontramos una forma de predecir la performance de contenido, poder saber si una historia iba a funcionar o no iba a funcionar antes de que ocurra, y la evolución de eso con la irrupción de ChatGPT y de los modelos generativos fue que las redacciones empezaron a pedir directamente contenido, queremos contenido. Entonces empezamos a trabajar en automatización de estos contenidos que pueden funcionar, y eso que empezó de una forma simple se fue complejizando y hoy ya hacemos agentes que generan contenido, que buscan las historias, que tienen distintas funciones. Unos son editores, otros son creadores, otros son researchers no sé, de información financiera, etcétera, y con eso van generando noticias. Y se están usando para apuntalar las audiencias de los medios, es decir, no para reemplazar el trabajo del periodismo, sino como hacer esas estrategias a largo plazo de posicionamiento de temáticas, y hemos logrado posicionar a medios muy chiquitos en temas muy relevantes. Pareciera ser que, volviendo al tema de las tendencias de mercado, ¿no? De las fuerzas impulsoras, según este reporte de Reuters, hay un 30% de las organizaciones que ya están diciendo que les interesa empezar a generar contenido eh, usando inteligencia artificial. Para lo primero que se empezó a hacer tiene que ver con la automatización, es para distribución, y el tercer rubro es generación de contenido. Con lo cual se espera que, si bien todavía hay una parte gris, en donde mucha gente todavía no está pensando en hacerlo,
la tendencia indica que esto va a ser cada vez mayor. Pero piensen que un equipo de 2 o 3 personas puede generar infinidad de noticias por día sobre temas relevantes con información verificada, como información financiera, deportiva, etc. Infinidad puede ser 3, 4.000, 5.000 piezas de contenido por día. Y también hay una evolución en la creación de contenido sintético. Y bueno, estas son informaciones de mercado, de cómo se espera que crezca digamos, la generación de contenido sintético. Entonces, la combinación de contenidos, audiencias sintéticas, contenidos sintéticos, influencers sintéticos y una manipulación constante, es decir, la combinación de esas pequeñas señales que son en sí mismos pequeños escenarios, o sea, uno puede pensar que en el funnel de conversión de lo que pasa, que termina siendo que las personas se informan y después terminan votando, estemos ante la antesala de una democracia sintética, ¿no? Una democracia en la cual no podemos confiar en lo que estamos viendo, no podemos saber quiénes son las personas que se están comunicando con nosotros y vivimos en una constante manipulación. Entonces, bueno, hasta acá la parte más de la que se llama la angustia algorítmica, ¿no? Así como está la angustia por el tema del calentamiento global y no poder este, interferir en cómo el mundo está cambiando por el aumento de la temperatura, hay gente en la cual empieza a pensar que hay una angustia en el rol de la humanidad en este contexto. Pero vamos a la parte blanca, positiva, y encontremos una posibilidad de accionar sobre esto. Y acá me voy con otra etapa de Clarín, con la fe de los campeones, y vamos a trabajar sobre cuáles son las posibilidades en este contexto. Y vamos a 5 escenarios eh, positivos sobre donde hoy podemos activar y actuar. Y en función de eso también contar algunas iniciativas que estamos pensando y, y de alguna forma eh, divertirnos y encontrar soluciones y encontrar nuestra razón de ser. El escenario número 6, entonces, tiene que ver con que el periodismo va a tener superpoderes. Y acá me permití meter una foto de Superman con unos lentes de Ray-Ban, que son los lentes inteligentes. Y yo creo que de alguna forma Clark Kent, este es un chiste más para hacer en vivo, pero que Clark Kent tenía unos lentes de Ray-Ban y por eso sabía todo lo que estaba pasando. Eh, Cosas que se están haciendo, algunas que estamos trabajando, estas integraciones de contenido generativo con la creación de contenido, es decir, el periodista está en el centro. Hay otro proyecto que a mí me parece muy interesante también para atender de esta organización que se llama Laia, que es un proyecto que se llama Calliope y lo que hace es usar, digamos, apalancarse en el copilot para que sea no un reemplazo del contenido, sino un estimulador de pensamientos y que la inteligencia artificial te pueda llevar para pensar qué te falta, dónde puedes buscar, etc. 4 cosas que aparecieron en el último tiempo que tienen que ver con esto de que el periodismo va a tener superpoderes. Y es que los últimos ganadores de premios Pulitzer, muchos de ellos están usando distintas formas de inteligencia artificial para hacer investigación periodística. O sea, hoy tenemos a disposición herramientas que antes eran absolutamente imposibles de usar, no solo para entender, analizar, procesar. Cuento 3 acá, el Wall Street Journal analizando las interacciones de Elon Musk en X o en Twitter y usando herramientas de Machine Learning de Google. Después otras que tienen que ver con digitalización de transcripciones a manos de Friedemann Bureau. El Washington Post buscando información forense sobre los asesinatos de periodistas de Al Jazeera, en donde una herramienta de inteligencia artificial detecta que, digamos, cerca de la zona de impacto no había vehículos militares, es decir, investigación periodística de alto vuelo con mucho sustento, y en donde se usan las herramientas de inteligencia artificial para que esto ocurra. Otra de las cosas que me parece que está bueno traer es que las comunidades reales alrededor de los medios
generan ingresos reales. Y acá simplemente cuento un caso de una herramienta que básicamente está usando inteligencia artificial para hacer chequeo, pero alrededor de esa herramienta se generan comunidades y esas comunidades participan en los procesos de verificación de información. Recomiendo también que sigan a la organización Midan, con 2E, que tiene una serie de trabajos de tecnología para verificación de datos que son muy interesantes, y a la gente de Chequeado, por supuesto, que son de Argentina y tienen un impacto muy fuerte en América Latina. Este es el punto número 8 y que tiene que ver con la independencia cognitiva, ¿no? Así como en la Revolución Francesa peleamos por libertad, igualdad y fraternidad, ahora creo que los medios van a tener y muchos creemos que los medios van a tener un espacio muy fuerte y una responsabilidad muy fuerte para luchar por la independencia cognitiva, que esto es poder pensar, no, poder tener la intención de pensar por nosotros mismos. Y en este contexto invito a seguir a Anne-Marie Dulin, que es una periodista que fue jefa de audiencias de USA Today, de Gannett, si no me equivoco, y hace poquito salió y tiene un newsletter sobre neurociencia y noticias. También David Caswell de la BBC, que es otro gran referente que, que me parece que está bueno seguir. Punto 9, y acá contar un poco sobre el trabajo que venimos haciendo, que es que pensamos que el trabajo va a ser colaborativo, que las organizaciones de noticias tienen que trabajar dentro de la organización en conjunto y también entre sí para poder encontrar modelos de sustentabilidad. Nadie se salva solo. Para los que vienen de Argentina, vieron el Eternauta, me parece que lo explica bastante bien. Y el trabajo que nosotros venimos haciendo desde Mediapart, desde el 2013, de juntar periodistas, programadores, diseñadores durante 3 días. Los juntamos para transferir valor, conocimiento, generar espacios de intercambio. Es un evento que hacemos en Buenos Aires en 2012 y en 2023 hicimos en Chicago, en 2024 hicimos en la Universidad de Columbia y estamos evaluando en otros países y volvemos a tener el evento más grande en Buenos Aires del 2 al 4. Pero para nosotros es un evento que tiene un impacto en el mindset, en la forma de pensar de las personas y de poder evaluar hacia adelante, hacia dónde va la industria. Y el punto 10 tiene mucho que ver con, me gustó esta idea de ir al kiosco y comprar verdad. Y básicamente hay herramientas e iniciativas que están en ese camino, y una es Content Authenticity Initiative, que es un proyecto que nace con el apoyo de Adobe para poder entender de dónde vienen las fotos, y están generando marcas de agua que empiezan en el hardware y terminan en un portal de noticias para poder entender de dónde viene la información. Y el otro proyecto que es relativamente nuevo, viene del equipo de DeepMind de Google, que es SynthID, que es para poder detectar contenido generativo. Entiendo que tiene más que ver también con texto, pero cuáles son las marcas de agua. Hay otra herramienta que esperamos que esté en Mediapart, que se llama GPT-0, que es una herramienta que hicieron unos emprendedores de Estados Unidos para poder detectar el contenido. Y esto empieza a ser importante por varios motivos, incluso para las mismas herramientas de inteligencia artificial, que corren el riesgo de empezar a ser entrenadas por contenido generativo, y lo que se espera es que la calidad de ese entrenamiento baje, como pasaba de alguna forma con la época de la vaca loca, en donde la vaca comía carne y se volvía loca. Y el 10, que tiene que ver con esto de que la verdad va a ser un negocio grande. Acá está bueno tener en cuenta el tamaño del negocio de la verdad, y de alguna forma Bloomberg es una de las herramientas más exitosas en ese sentido, que tiene una grandísima facturación, por supuesto, principalmente con la terminal, pero también con toda la información que genera alrededor de esa terminal, y muchas de esas informaciones, y acá simplemente contando un poco cómo trabaja Bloomberg y de dónde saca la información, usan muchas herramientas de inteligencia artificial para analizar lo que está pasando y para poder dar información fehaciente. Estamos desde Mediapart lanzando una iniciativa que se llama Trust Tech Initiative, y que tiene que ver con fomentar
el uso de tecnologías para encontrar entornos seguros, generar ideas disruptivas para obtener información creíble y segura, conectar a diversos actores para soluciones innovadoras, promover el concepto a nivel global en los medios de comunicación. Y vamos a estar haciendo charlas, talleres y hackatones en este sentido. Pero yo, si te parece, Carlos, si les parece a la gente, podemos hacer un mini break y también escuchar algunas preguntas. Probablemente alguien tenga algunas preguntas u opiniones con respecto a esto y podamos compartir antes de seguir. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. A ver si surgen algunas de los participantes. Sí. Yo, Eh, yo si puedo, Mariano, me gustaría, tengo algunas cosas dale, tal vez para alargar, que me gustaría preguntarte. No sé si puedo aprovechar mientras dale. que los demás se animen. Eh, mencionaste el tema de la inversión en neurociencia y la importancia, ¿no? De la inversión Ujú. en neurociencia aplicada a medios. En ese aspecto, ¿qué papel crees que deberían tener periodistas y editores en ese campo? Yo creo que hay una subutilización de la información sobre las emociones en las redacciones, ¿no? Hay un fuerte conocimiento de lo que pasa con las emociones en la industria del marketing, en donde, bueno, básicamente las marcas saben cómo vender en función de las frustraciones de las personas. Hay una fuerte inversión en la industria del marketing político. Durán Barba suele decir que la gente vota por emociones y no vota con la razón. Hay una gran inversión en estímulo de emociones en el mundo de la industria de, de las, del entertainment, o sea, de Disney y etcétera, que saben cómo emocionarte y mantenerte al pie de la emoción y de que no te vayas de la película. Sin embargo, esa experiencia no se ve en las redacciones, no se ve una discusión sobre el contenido y que sí empieza a haber ya hace 2 o 3 años una discusión con el tema de las intenciones. Hay un trabajo ahí bastante serio bueno, está Dimitri y la gente de Smarocto que han estado trabajando el tema de las intenciones. Pero, pero no hay una discusión sobre qué emociones están generando las historias que estamos contando como un método de objetivo. Las emociones no son cuestiones bastante objetivas, son emisiones de secreciones, de glándulas y conexiones en los conectores neuronales. No soy un experto en neurociencia, así que si alguien un experto eh, va a poder hablar mejor que yo, pero sí que una emoción convierte. Hay varios ejemplos sobre esto que contaba Anne-Marie Dulin sobre cómo la gente que tiene una relación placentera con los medios recuerda más lo que está leyendo. O sea, la serotonina genera más retención de la información. Entonces, cómo generar eh, experiencias puede derivar en un mejor tiempo de permanencia y una experiencia mejor. En ese sentido, creo que tiene que empezar a haber una conversación dentro de las redacciones. Yo estimo que en algún momento alguien lo va a entender. Ya empiezan a haber algunas señales y va a empezar a meter o gente especializada en neurociencia o gente que pueda eh, eh, meter el tema de las emociones como un indicador, y eso ahora enseguida lo contamos un poquito más en detalle. Ahí apareció una pregunta con el tema de la... No sé si estás muteado, Carlos, perdón. Mariano, hay algunas preguntas que están en el chat, Dale, otras en el Q&A. No sé si las podés ver. dale. Sí, sí, hay una pregunta que es, ¿de qué manera se está pensando regular el uso de la inteligencia artificial para evitar contenidos y noticias falsas, especialmente en el periodismo? ¿Quién debiera hacer esa regulación?
Bueno, es una gran pregunta. En el evento que participé en Italia en el 2024, donde se habló sobre este tema, sobre el tema de la regulación, no queda muy claro, o sea, obviamente que los estados y los supraestados son los marcos regulatorios y marcos legales racionales para que esto ocurra. El problema es cómo se ejecuta esa regulación y cómo esa regulación se ejecuta al mismo nivel en el que ocurren las cosas, porque la regulación siempre viene 2 o 3 años después. Y la verdad es que no, o sea, me gustaría decir, no sé si yo soy la persona para decir quién tiene que regular, pero sí que tiene que ser algo a nivel de Naciones Unidas para abajo, ¿no? O sea, es un tema que afecta a la calidad de vida de las sociedades y que algunos están empezando a, a decir que, digamos, las empresas que generan de forma deliberada contenido de manipulación probablemente podrían ser catalogados como organizaciones criminales, ¿no? Como organizaciones que trafican armas o que trafican drogas. Y es una discusión muy interesante. Hay otra pregunta que tenía que ver con el tema de andar por la idea de la lucha por la independencia cognitiva. Personalmente, siento que el uso excesivo desproporcionado de la inteligencia artificial puede llevar al usuario a empequeñecerse y a limitar el desarrollo de capacidades o habilidades. Sí, eso es un tema que ya empiezan a haber algunos ejemplos sobre cómo afecta el uso de las grandes plataformas de contenido generativo en la cuestión cognitiva. Había antes de esto un estudio de un catedrático que se llama Stephen Russell de la Universidad de Berkeley, después le busco el link, donde él decía que lo que pasaba con las redes sociales y con el estímulo permanente de la agresividad y la agresión es que eso generaba un impacto de alguna forma en las conexiones neuronales que no volvían a su estadio previo. Es decir, las personas que tienen, por ejemplo, un interés por el calentamiento climático y empiezan a consumir contenido sobre eso, terminan siendo radicales climáticos, ¿no? O sea, la presenta, la present, consumir de forma sistemática contenido que genera odio, genera versiones radicales de nosotros mismos. No, no es que inventa lo que pensamos, pero sí que lo fortalece hasta un nivel en el cual no hay vuelta atrás. Y sí. José Garza quiere preguntar, pues se pide el micrófono, le tomamos la pregunta, ¿o te parece? Dale. Sí, sí, sí. Adelante, José, te estamos escuchando. Tienes que sacar el mute, José. Preguntas y Y respuestas. esta conferencia se graba y se comparte con cuando menos con quienes estamos escuchándola, ¿no? A veces se tarda uno en asimilar todo el contenido, que además es muy importante, y los felicito a la CIP y al conferencista. Bueno, gracias. Eso lo responderá Carlos, supongo que sí. Pero Sí, claro. ¿tenés pregunta o eso era un comentario? No era una pregunta. Ok, bien, gracias. Hay una pregunta sobre la saturación del contenido sintético y el contexto en el que se encuentra el periodismo, donde se lo asume muy aliado a los poderes políticos, de qué forma impacta en el consumo de noticias. Tenemos una IA personalizada, estilo resúmenes de Google, que filtra de acuerdo a nuestros intereses y cómo impactará eso en las pequeñas redacciones. Bueno, son un montón de preguntas, pero lo que sí te puedo decir es que lo que sí se espera es que haya cuando se habla de escenarios, no se trata simplemente de imaginar porque sí, sino de entender, como contaba al comienzo, cuáles son estas señales, cuál es la inversión que se están generando alrededor y cómo es la adopción de ese contenido. Y lo que se espera es que cada vez más ganen espacio eh, eh, las conversaciones sin pantallas, ¿no? O sea, esta cosa fluida de poder subirte a un auto y preguntarle al auto lo que está pasando y que el auto va y se fija lo que está pasando y te lo cuenta, en donde las máquinas no solo van a traer y a scrapear la información e intentar entenderla, sino también van a salir a buscarla y te la van a contar.
eso hay como ya señales de que el hardware para que eso ocurra está pasando y es cuestión de tiempo para que eso se empiece a implementar. ¿Qué le puedo recomendar a mis alumnos de comunicación que sigan estudiando después para entender este mundo? Ahí está Pascual preguntando. Yo creo que el proceso cognitivo cada vez es más claro que las grandes líneas de pensamiento y de estudio de hace 150 años, física, química, comprensión de las personas, comprensión de los comportamientos, psicología, filosofía, o sea, los grandes troncales de la humanidad siguen siendo súper relevantes. E incluso dentro de la filosofía, por ejemplo, están apareciendo, bueno, los que tienen que tomar decisiones éticas sobre cómo funcionan algoritmos no pueden ser programadores y probablemente tampoco pueden ser comunicadores, pero sí pueden ser gente que viene de la filosofía y que entiende qué es lo relevante, ¿no? Y en la toma de decisiones sobre cómo funciona un sistema. Entonces, de pronto, las grandes corrientes humanísticas empiezan a tener un valor también de mercado porque son las que empiezan a tomar decisiones. El rol más importante y que tiene que ver con esta iniciativa con la que venimos trabajando, y si te parece, Carlos, termino de contarla porque la perdí, me parecía que estaba bueno Sí. cerrar con esto, es Hay varias cómo preguntas poder... más, pero dale. Pero la cuento en Sí, sí. 2 minutos y volvemos. Dale. Nosotros estamos iniciando esta iniciativa que tiene que ver con poder fomentar la innovación y la co-creación y las soluciones disruptivas para mejorar la confianza pública, poder generar ideas disruptivas, conectar con actores, promover el concepto a nivel global. Vamos a hacer charlas, talleres y estamos buscando generar un vehículo de inversión para estimular esto. Estamos trabajando con fuentes confiables, por ejemplo, el Banco Mundial, Internet Society, Fundar. Estamos trabajando con empresas de tecnología como Microsoft, Google, etcétera, para poder empezar a desarrollar estas ideas. Y también con empresas de lo que llaman vibe coding, que son empresas de generación de aplicaciones sin necesidad de tener grandes equipos de programación. Y me parece que de acá, y poniendo esto sobre la mesa, me parece que pueden salir ideas, creemos que pueden salir ideas y generar entornos más seguros. ¿Qué nos parece que tiene que pasar en la industria? Que las empresas de medios inviertan en herramientas de verificación y de autenticación, que se pueda automatizar todo lo que sea posible sin perder el control con las personas y con las redacciones en el camino, en el medio, y mejorar herramientas de análisis. El uso hay que entender que hoy las plataformas de contenido no solo se comunican con Google y con el escaneo y con el SEO tradicional, que ya también hay que empezar a posicionarse para los agentes, y que parte del modelo de negocio tiene que ver con entender que las personas van a querer pagar por saber qué pasa y van a querer pagar por organizaciones que puedan separar lo que en Argentina llamamos la paja del trigo, y que puede haber colaboraciones y alianzas estratégicas con organizaciones que de alguna manera administran la información y tienen la reputación para administrar la información sobre lo que pasa. Y prestarle atención a los acuerdos que se empiezan a hacer y cuál es la responsabilidad de los medios y cómo se paran los medios frente a las grandes plataformas. Justo leía que Amazon le va a pagar creo que el New York Times, $20 millones por año para acceder a información de calidad. Y se espera que haya micromodelos o modelos más chiquitos que puedan trabajar sobre su propia información y que puedan mitigar el tema de las alucinaciones. Y por último, hay que empezar a medir de otra forma la confianza del lector, no solo por cantidad de páginas vistas, sino también hay que encontrarle la vuelta para empezar a medir la percepción de credibilidad y veracidad. Y qué estrategias generamos para que se mantenga la participación humana, digamos, en el medio. Quería contarlo porque es parte del marco en el cual estamos trabajando. Bueno, hay un montón de preguntas más, creo. Sí, creo que está generando mucho interés, Mariano, así que no sé si la Voy con una más. ¿Sabes cuál es el protocolo de uso ético en relación a las imágenes? Pregunta Katia Vargas. Siempre existieron a nivel editorial las llamadas fotografías ilustrativas, sin embargo aún no está normado a nivel
mundial la pseudo-autoría de las imágenes creadas con inteligencia artificial, pero se usan, incluso se empiezan a usar modelos reemplazando cada vez más derechos de imagen y propiedad intelectual. Bueno, si existen protocolos periodísticos. Existen algunos protocolos en los medios. The Guardian publicó, New York Times publicó, en los grandes medios están empezando a tomar una definición sobre lo que se puede hacer. Hay una combinación entre la necesidad de regular y de explicar la intención, y también hay una necesidad de, o sea, se espera que muchas de estas cosas se van a integrar en el flujo de trabajo. Por ejemplo, si estás haciendo un contenido automatizado sobre el clima, el contenido texto, si está automatizado y viene de fuentes confiables, por ahí no, a un lector no le importe tanto si lo crea o no una máquina, pero sí a la hora de usar la foto, ¿no? Si uno está mostrando una foto de una nevada que no existe, ahí ya empieza a ser una subversión de la realidad. Entonces, tiene mucho que ver con la ética, tiene mucho que ver con la intención y con el impacto en la creación de confianza. Pero bueno, los invito a que sigan un poco lo que está publicando The Guardian, que me parece que es un faro en cuanto a propiedad intelectual y normas de uso. Sí. Es una conferencia. Hay otra que es: ¿qué debería contener un protocolo elemental para el uso cotidiano de la inteligencia artificial de forma real? Bueno, me parece que va un poco en ese sentido. ¿Cómo aplicado en un país como Argentina con el alarmante porcentaje de desierto de noticias locales? Bueno, yo creo que hay una oportunidad con el uso de estas tecnologías en espacios más chicos, con menos estructura y con audiencias más chicas, porque justamente permite poner a medios chicos no sé si a la par, pero sí como a un nivel muy cercano a las grandes redacciones, ¿no? Poder usar contenido automatizado para apuntalar audiencia. Les cuento un caso muy chiquito que hicimos con un medio del sur que se llama Tiempo Sur, debe ser uno de los medios más australes del mundo, que por supuesto, tienen coberturas con el tema de los vientos, que era muy relevante para ellos. Entonces les ayudamos a armar un sistema automático de generación de historias sobre el tema de los vientos, y eso les permitió generar autoridad en esa temática. Y cuando pasaban a situaciones particulares o temas especiales, o acontecimientos especiales donde el tema de los vientos tenía que tener un tratamiento periodístico porque había problemas en la ciudad, cosas que se caían, cosas que se suspendían, entonces el medio ya tenía una autoridad muy fuerte. El tema de elecciones, el tema de no sé, información de la soja, información de la bolsa, o sea, todo lo que es una base de contenidos que por ahí para redacciones muy chicas es muy difícil de hacer, hoy puede ser un apuntalamiento para el posicionamiento de estos medios y para tener un volumen de audiencia sobre el cual les permite trabajar. Sin duda, la responsabilidad más fuerte tiene que ver con el equipo periodístico, con la posibilidad de usar estas herramientas para saber lo que está pasando y para hacer esos espacios de verdad o de credibilidad para que las personas estén dispuestas a invertir tanto en publicidad como bueno, muros de pago, muros de registro. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta más por el chat? A ver. Acá creo, Mariano, no sé si contestaste, ¿qué debería tener un protocolo elemental para uso cotidiano de AI de forma responsable en la redacción? El uso de protocolos tiene que ver, por un lado tiene que ver con podemos definir como dos grandes usos de IA. Uno tiene que ver con la investigación, el uso de herramientas de inteligencia artificial para poder entender documentación, para poder saber lo que pasa, para el flujo de trabajo. Ahí me parece que es bastante claro que tiene un gran beneficio para el mundo periodístico. Por ejemplo, hay un medio en La Plata que hicieron un chatbot que se comunica con con la información diaria, con el boletín oficial de La Plata, y entonces cuando encuentra información relevante la publica, etc. La parte de investigación periodística me parece que los beneficios son
son claros. En la parte donde empieza a haber un debate muy fuerte es en la parte generativa y en la capacidad de poder impactar en la credibilidad de la audiencia. Y ahí la recomendación tiene que ver con el tema de la intención del uso de esas herramientas y de ser claro frente a las audiencias sobre cómo se está usando y por qué se está usando. Y en función de eso va a haber un límite que se va a ir corriendo, ¿no? Por mucho contenido generativo que podamos, no sé, si un sistema está recomendando títulos o correcciones o etcétera, eso hay que explicarlo, no hay que explicarlo. Bueno, es un debate que va a empezar a aparecer, pero cuando hay una intención clara de contar algo usando herramientas generativas, hay como una recomendación de ser lo más transparente posible y eso termina siendo positivo. Bueno, nada, eso un poco. Bueno, Mariano, estamos llegando, digamos, tenemos algunos minutos para, antes de dar conclusión. No sé si querés algunas reflexiones finales. A mí me gustaría tal vez preguntarte ya. eh, Fundaste Mediapart hace más de una década ya. Que me cuentes, digamos, transcurrido ese periodo, ¿qué aprendiste con esa experiencia tan importante sobre cómo construir puentes entre periodistas y tecnólogos, ¿no? Cosa que has hecho con enorme habilidad. Mira, nosotros vivimos, creo que en todo el mundo ya, pero cuando arrancamos en Argentina, un espacio muy polarizado políticamente y la apuesta nuestra era cómo la tecnología podía ayudar a transferir valor y a transferir conocimiento en un mundo que estaba creciendo, que era el mundo de la tecnología, y un mundo que estaba más en crisis, que era del contenido, y cómo podíamos hacer cosas en conjunto, también negocios en conjunto. Y yo creo que el principal aprendizaje, por lo menos de esto que nosotros generamos, es que hay una crisis de sustentabilidad y del modelo de negocio en el mundo de los medios, que el chiste de que nadie se salva solo es un chiste y no lo es, porque de alguna forma necesitas estos puentes, pero la tecnología nos ayudó a generar esos espacios comunes de conversación en estos sectores que por ahí políticamente estaban como en espectros diferentes, ¿no? Entonces, poder generar esos espacios en donde la tecnología ayuda justamente a mejorar procesos, a mejorar formatos, a mejorar experiencias, y eso de alguna forma genera esos puentes y corre la discusión política que va a seguir existiendo y que no tiene, digamos, una solución más clara. Pero eso nos sirvió mucho, Mediapart nunca fue un espacio de... O sea, no hay un espacio de discusión política, sino un espacio de discusión más técnica, más tecnológica, y eso genera entornos más satisfactorios y de alguna forma nos ha permitido atravesar esta década, esta más de década de trabajo, ¿no? Me parece que lo interesante y lo que nosotros hemos podido hacer y lograr en este tiempo no es solo el aprendizaje, sino el cambio de lo que se llama mindset, el cambio de forma de pensar de las organizaciones y cómo podemos, es como una especie de gran tanque que te pasa por la cabeza y decís, bueno, tengo que hacer algo distinto, toda esta gente, toda esta energía. Y eso por ahí viene de otros sectores, no solo dejar de estar en silos y empezar a decir, bueno, a ver qué podemos aprender de neurociencia, qué podemos aprender de blockchain, qué podemos aprender, porque cada uno de esos mundos de privacidad de Internet me refiero a cómo funciona Internet, la cultura de open source, etc. Y si pudiéramos medir el índice de curiosidad, creo que es un buen indicador de lo que hacemos, ¿no? Poder despertar la curiosidad en las comunidades con las que trabajamos. Una última, Mariano, para sacarte el jugo por completo. Digo, para los participantes que puedan llevarse algo concreto, alguna recomendación concreta, ¿qué dirías para cualquier medio, 3 pasos así muy concretos deberían tomar hoy para prepararse para el futuro que describiste? Y si tuvieras que recomendar 3 pasos concretos, ¿cuáles serían? Sí,
Lo había puesto en un slide, así que lo tomo. Invertir en herramientas de verificación y autenticación, todo lo que se pueda. Verificación e identificación en los procesos, dentro de los publicadores, fuera de los publicadores. O sea, tener una cultura, así como en un momento estaba la cultura del trending y todos estaban midiendo y tratando de ver cómo ser virales, creo que tiene que venir una cultura de las herramientas de verificación y autenticación, ¿no? Que todos esos procesos estén dentro de la organización. El punto 2 es automatizar todo lo que puedas sin perder el control. Uno de los casos que contábamos el otro día era de una... Nosotros tuvimos dos casos distintos de uso de contenido automatizado. Uno puso un editor en el medio y pudo controlar el flujo y eso generó un impacto muy positivo en la audiencia. El otro lo dejó andar solo y empezó a publicar solo hasta que en un momento apareció una nota que decía, después del temporal de ayer, se espera un día soleado. Bueno, no había habido ningún temporal, el sistema había interpretado que había habido un temporal. Y esa es una mala experiencia, ¿no? Entonces, automatizar todo lo que se pueda, pero con el control de los procesos por personas. Y después, como tercer punto, yo creo que empezar a entender que hay otro tipo de herramientas de análisis que hay que tener en cuenta, que no son solo cuantitativas, sino que son cualitativas y en un contexto en el cual no vamos a saber cuáles son las audiencias ni quiénes nos consumen, etcétera, poder entender qué impacto positivo le estamos generando a las personas puede ser interesante. El otro día salió un aviso, no, un artículo muy interesante que decía hay que empezar a pensar que cada artículo que publicamos tiene que tener una teoría del cambio, ¿no? O sea, tiene que poder modificar algo positivamente en la persona que lo lee y eso me parece un enfoque muy interesante. En fin, llegamos a la hora. La verdad que ha sido apasionante, Mariano. Te quiero agradecer muchísimo. Hay varias preguntas sobre si vamos a tener disponible la grabación del webinario. Sí, la grabación va a estar disponible al final del día en la página de la Sociedad Interamericana de Prensa, la página eh, web, el sitio web de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el canal de YouTube. Y en el playlist de webinars pueden encontrar esta charla que ha sido realmente, nos ha dejado muchas reflexiones para pensar. Nuevamente, Bueno, muchas gracias, Mariano, por estar con bueno, no, muchísimas gracias, Carlos, por abrir el espacio. Gracias, Marta, bueno, a todo el equipo de la CIP. La verdad que fue muy importante haber podido participar en Miami. Y bueno, obviamente los esperamos en Buenos Aires o en cualquier otra de las actividades que estemos haciendo. Así que un placer poder traer un poco de provocación y sacar sacar de la cotidiana a los que participaron y a los que participaron. Me encantó eso. Y también dejarte abierta la invitación para el próximo gran evento de la CIP, que es la asamblea anual de este año, la Asamblea General, que eh, se va a realizar del 16 al 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana. Así que dejarte abierta la invitación. Estamos Muy teniendo bien. un programa muy fuerte, muy atractivo, con personalidades importantes del mundo del periodismo y bueno, pronto daremos a conocer alguna de esas novedades. Así que queda abierta la invitación. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron y muy buen día.